Ok, vamos a ver qué son integrales trigonométricas. Como pueden ver, las integrales trigonométricas son bastantitas. Cuando me refiero a integrales trigonométricas son todas estas. Les explico rápidamente qué va a pasar. Las primeras tres que tenemos aquí, esta y esta que está aquí, las van a utilizar mucho cuando lleguen a tercer semestre o cuarto. Sobre todo porque estas tres integrales aparecen mucho en algo que se llama series de Fourier. Las series de Fourier van a ser muy importantes para sus carreras, así que es muy importante que las sepan utilizar. Lo que se refiere a esta primera integral es cuando yo tengo n y m, bueno, mejor dicho, en estas tres, n's y m's, los n's que aparecen dentro de los paréntesis, distintos. Porque si son iguales son cambios de variables o son integrales de otra manera. Por ejemplo, si yo tengo el coseno de 5x por el seno de 7x. Como no, el argumento no es igual, pues no es un cambio de variable. Así que estas tres son muy importantes en ese aspecto. Las restantes, todas las que sobran, que es de aquí hacia acá abajo, son muy laboriosas la gran mayoría de ellas. Sencillas, pero muy laboriosas la gran mayoría de ellas. Pero la mayoría de las personas piensa que sustitución trigonométrica, que es otro método de integración, es difícil. Y no. Lo que pasa es que sustitución trigonométrica arroja integrales de este tipo, de todas las que sobran. Entonces, ¿por qué sustitución trigonométrica se hace complicado? Por las integrales que arrojan después de hacer la sustitución trigonométrica. Después de hacer sustitución trigonométrica, aparecen cualquiera de todas estas. Y estas son las laboriosas de poder hacer. También cabe aclarar que estas dos primeras aparecen igual en series de Fourier y ya todas las demás pues es un poco común, pero aparecen. Ahora, para finalizar esta introducción, quiero comentarles que por qué al final hay unas en color azul y todas las demás están en color negro. Sencillo. Yo en esta serie de videos les voy a explicar hasta la que están en color negro. Las que están en color azul las van a tener que investigar por su cuenta. No las quiero hacer por una sencilla razón. Son muy parecidas a las de la tangente secante y tangente secante. Son muy parecidas. Pero ustedes las van a tener que investigar. Si aparecen en sus listas de ejercicios, que los van a tener que investigar para poder resolverlas. Pero espero que con lo que vean de tangente, secante, secante, tangente, que son estas tres finales de aquí, van a poder resolverlas. Rápidamente para terminar, las siguientes tres, que es seno a cualquier potencia, puede ser seno cuadrado, seno quinto, seno séptimo, seno octavo, sin cambiar el ángulo. Coseno a cualquier potencia, cosenos como sea. Senos por cosenos a cualquier par de potencias. Aquí puedo tener seno cuadrado, coseno quinto, seno cuadrado, bla, bla, bla. Y así con las secantes, tangentes, tangentes, secantes, cotangentes, cosecantes y cotangentes por cosecantes. Así que vamos a empezar con ellas. Es bastante laborioso esto. No sé cuántos videos salgan porque son un montón. Pero espero que no los moleste, aturda o los incomode tanto. Así que vamos a empezar con las primeritas. Para resolver las integrales coseno con un ángulo, seno con otro ángulo, quiero recordar que aquí tanto n como m son distintos, es muy sencilla este tipo de integrales. Para resolver este tipo de integrales solo nos vamos a utilizar esta fórmula trigonométrica que tenemos aquí a un lado, que me dice que el seno de un ángulo por el coseno de otro ángulo, es decir, seno de a por coseno de b, es un medio del seno de a más b más el seno de a menos b. Es decir, para resolver estas integrales solo tenemos que saber quién es a y quién es b, porque yo tengo seno de algo por el coseno de algo, que es lo que tenemos acá. Vamos a verlo con este ejemplo. Digamos, en este ejemplo yo quiero calcular la integral del seno de 3x por el coseno de 5x. Como tengo seno por coseno, pues me fijo en la formulita en color rojo. Y lo único que tengo que hacer es decir, pues para este ejemplo, a va a tomar el valor de 3x, b va a tomar el valor de 5x. Y me fijo en lo que tengo aquí adentro. Me piden calcular a más b y me piden calcular a menos b. Pues es lo que hacemos. Entonces, a más b sería 8x y a menos b sería menos 2x. Y ya, lo único que hacemos es sustituir esto en esta parte. Y entonces esto me va a quedar un medio de la integral del seno de a más b, ya calculé a más b, que es 8x, más el seno de a menos b, que es menos 2x diferencial de x. Y pues ya estas integrales son muy sencillas. Esto es un medio de la integral del seno de 8x, aquí entre paréntesis, diferencial de x, más la integral del seno de menos 2x diferencial de x. Pues esto nos va a quedar un 16avo de negativo del coseno de 8x. ¿Por qué? Porque simplemente eso es la integral del seno de 8x, es menos 1 sobre 8 del coseno de 8x. Por el 1 medio que está afuera me arrojó el 1 16avo. Ahora lo único que va a pasar es que para la otra función, que es el seno de menos 2x, el seno, recuerden que es una función impar. Entonces, como es impar, este menos lo saca afuera.
lo voy a poner aquí, sería menos 1/2 de la integral del seno de 2x diferencial de x. ¿Por qué aparece 1/2? Por este que está aquí afuera. Este que está aquí afuera, cuando lo multiplico por este, es este que aparece aquí. ¿Por qué quité el menos de aquí? Porque el seno es impar, entonces el menos de aquí sale afuera. Y es lo único que hice. Y ya, la integral del seno de 2x, pues simplemente es 1/2 del coseno de 2x negativo. Y entonces nos va a quedar el resultado como menos 1/16 del coseno de 8x más 1/4 del coseno de 2x más c. Ya, habremos acabado este tipo de integrales. Voy a ver otro ejemplo para que vean que es exageradamente sencillo esto. Digamos que ahora yo quiero calcular la integral del seno de 10x por el coseno de 4x diferencial de x. Nuevamente me fijo que como tengo integral de seno por coseno con ángulos distintos, voy a utilizar la fórmula en color rojo. Y entonces aquí me implica que en este caso a es 10x, mientras que b es 4x. Por lo tanto, a más b resulta ser 14x y a menos b resulta ser 6x. Entonces esto va a ser 1/2 de la integral, sigo la formulita que está aquí, del seno de a más b, pero a más b es 14x, más el seno de a menos b, que sería seno de 6x diferencial de x. Me queda 1/2 de la integral del seno de 14x de x más la integral del seno de 6x de x. Nos arroja como resultado 1/2 que multiplica a menos 1 sobre 14 coseno de 14x menos 1 sobre 6 coseno de 6x más mi constante de integración. Alguien podría simplemente multiplicar 1/2 por 1/14 y 1/2 por 1/6, pero pues bueno, con eso bastaría, ¿sale? Entonces estos son los primeros tipos de integrales, cosenos por senos con ángulos distintos. Cuando son ángulos distintos utilizamos esta relación trigonométrica que está aquí en color rojo y eso es todo lo que se necesita. Vamos a pasar al siguiente tipo de integrales. Ahora vamos a ver las integrales cuando yo tengo seno por seno, nuevamente con ángulos distintos. Si el ángulo es igualito, eso es otro método, que sería seno a cualquier potencia, que lo vamos a ver más adelante. Aquí es sencillo cuando los ángulos son distintos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral del seno de 3x por el seno de 5x diferencial de x, los ángulos son distintos, así que esto no es seno cuadrado, porque los ángulos son distintos. Cuando tenemos este tipo de integrales seno por seno con ángulos distintos, ahora vamos a utilizar esta relación trigonométrica que estamos aquí arribita. A diferencia del anterior, lo único que tenemos que distinguir en esto es quién es A y quién es B. Como los dos son senos, se recomienda que el valor de A siempre sea el más alto de los ángulos, el más grande. Entonces en este caso es el 5x. Entonces A va a tomar el valor de 5x y B va a tomar el valor de 3x. Y hago las operaciones que me piden en la fórmula en color azul. La primera que me piden es que yo calcule cuánto es A menos B, y A menos B pues sería 2x, y me piden A más B. A más B sería 8x. Entonces para resolver esta integral simplemente utilizo la fórmula que tengo aquí arribita y esto me va a quedar así. Esto me va a quedar 1/2 de la integral del coseno de A menos B, que sería 2x, menos el coseno de A más B, que sería 8x de x. Separamos y me queda 1/2 de la integral del coseno de 2x de x, que multiplica menos la integral del coseno de 8x diferencial de x. Esto no es otra cosa que 1/2, y la integral del coseno de 2x es 1/2 del seno de 2x menos la integral del coseno de 8x es 1/8 del seno de 8x. Y entonces, pues ya si alguien se quiere ver elegante, pues no es otra cosa que seno de 2x sobre 4 menos seno de 8x sobre 16 más mi constante de integración. Y ya, habremos acabado. Estas integrales, repito, son muy sencillas porque solamente tenemos que aplicar la formulita que está en color azul que tenemos aquí. Y con la idea de que el valor de A siempre va a ser el más grande de los ángulos que yo tenga, el más grande, ¿sale? Y con eso pues ya, habremos quitándonos el problema de que A menos B pueda darnos negativo.
Esto se los pongo porque si a menos b les da negativo, tendremos que utilizar que el coseno es una función par y pues ya eso puede complicarnos un poquito. Así que para evitarnos problema, a siempre va a ser el más grande. Y con eso basta. Voy a ver un último ejemplo para que vean que es muy sencillo. Lo vamos a hacer en color azul. Digamos que ahora yo quiero calcular la integral del seno de menos 2x por el seno de x, diferencial de x. Pues bien, en este caso tenemos que otra vez elegir a y b. ¿Quién es a? El más grande, el más grande. Menos 2x es más pequeño que x porque el valor de a sería 1. Entonces en este caso lo que tenemos es que a es el valor de x y b sería menos 2x. Entonces me piden calcular a menos b sería x menos 2x, dándonos como resultado 3x. Y a más b, ¿quién sería? Pues x más menos 2x. ¿Cuánto es x más menos 2x? Pues menos x, ¿sale? Entonces, pues ya en este caso no nos libramos por el valor negativo, no importa que hayamos tomado. Y pues, si procedimos con la integral. Entonces la integral nos va a quedar 1/2 de la integral y solamente sustituyo otra vez lo que yo tengo aquí en mi formulita, coseno de a menos b. Entonces sería coseno de a menos b, que ya vimos que es 3x, menos el coseno de a más b. A más b resulta ser menos x diferencial de x. Voy a hacer eso un poquito por arriba. Y entonces esto es 1/2 que multiplica a la integral del coseno de 3x de x menos la integral del coseno de menos x diferencial de x. Ahora un detalle. Como el coseno es una función par, ¿qué quiere decir de eso? Que el coseno de menos un ángulo es el coseno del ángulo. Entonces, como es una función par, coseno de menos x es coseno de x. Así que esa integral va a ser muy sencilla. Y entonces me dedico a integrar. Entonces, el resultado va a ser 1/2 que multiplica y la integral del coseno de 3x es 1/3 del seno de 3x. Menos la integral del coseno de x, repito, coseno de x, ¿por qué? Porque esto es lo mismo que tener coseno de x solito. Entonces, esto solo es coseno de x. Entonces sería integral del coseno de x, ¿quién es? Seno de x. Más mi constante de integración. Repito, ya si alguien se quiere ver elegante, es seno de 3x sobre 6 menos seno de x sobre 2 más mi constante de integración. Y ya habremos terminado. Otra vez, en reducidas cuentas, cuando tenemos seno por seno con ángulos distintos, solo hay que utilizar esta formulita que está en color azul y a siempre va a ser el número más grande. Seno por seno con valores distintos del ángulo y a siempre es el más grande. Y punto. Utilizamos esa formulita en color azul y habremos terminado. Ya para acabar, para que este video no sea tan largo, voy a ver el último caso. Cuando tengo coseno por coseno con ángulos distintos. Coseno por coseno con ángulos distintos, al igual que seno por seno con ángulos distintos, tenemos que utilizar una fórmula muy parecida, no es la misma, pero es muy parecida, donde la regla se preserva. A siempre va a ser el valor más alto y B el valor más pequeño. Solo voy a ver un ejemplo de esto porque es exactamente el mismo que el anterior. Así que supongamos que yo quiero calcular la integral del coseno de 7x por el coseno de 2x diferencial de x. No hay otra cosa, tengo coseno por coseno con ángulos distintos, entonces voy a utilizar lo que está aquí en color azul. Por lo tanto, solamente tengo que decir quién es A y quién es B. Nuevamente, A va a ser el de valor más alto, entonces A va a ser 7x y B va a ser 2x. Y me piden calcular ahora A más B, claramente será 9x, y A menos B, claramente será 5x. Y lo único que tengo que hacer es tomar estos valorcitos y sustituirlos aquí arribita. Entonces mi integral no va a ser otra cosa que 1/2 de la integral del coseno de A más B, o sea, coseno de 9x, más el coseno de A menos B, que sería 5x diferencial de x. Entonces esto es 1/2 que multiplica la integral del coseno de 9x de x, más la integral del coseno de 5x diferencial de x. La primera y la segunda son integrales muy sencillas, entonces esto es 1/2 de 1/9 del seno de 9x más 1/5 del seno de 5x más mi constante de integración y ya, esto sería 1 sobre 18 del seno de 9x más 1 sobre 10 seno de 5x más e. Y ya habremos terminado.
¿Cuál es la idea otra vez? Elegir quién es A, elegir quién es B. A siempre es el más grande, B es el más pequeño y sustituirlo en la fórmula que tenemos aquí en colorcito azul. Y es todo. Así es como se resuelven este tipo de integrales. Hasta aquí voy a dejar este video y en el siguiente vamos a ver los siguientes casos de senos, cosenos y senos por cosenos. Suerte muchachos, sean felices.